Y bueno, la cuestión, el tema de hoy, el tema que vamos a ver hoy es responsabilidad administrativa. Es un tema crítico, por decirlo de alguna manera. Creo yo que estamos en una posición un poco bisagra, en donde la casuística va a tener que decir algunas cuantas cosas, y a partir de que haya una masa crítica de fallos judiciales sobre este tema, por ahí van a ir eh, fortaleciéndose esta institución. Bueno, comparto pantalla, les traigo una presentación. Yo luego en el campus voy a subir una serie de documentos. La situación es esta. Este tema se modificó en términos legislativos jurisprudenciales de manera reciente. Eh, Tiene relación por exclusión con la unificación del Código Civil y Comercial. Que, si se pregunta qué tiene que ver esto con lo civil y comercial, les cuento que el tema de responsabilidad el tema de daños es un tema que hay bastante de regulación en el Código Civil o en el derecho de fondo, ¿no? Inclusive en el derecho jurisprudencial. Se ha avanzado muchísimo en los últimos 30, 40 años con respecto a este tema. Entonces, ¿cuál era la situación? El proyecto de unificación, el proyecto de código civil y comercial, trae un capítulo sobre la responsabilidad administrativa. Es decir, ¿qué pasa en aquellos casos donde quien genera el daño es la administración? Eh, Receptuando lo que un régimen pretoriano, ahora vamos a ver cómo era antes, de la figura de la responsabilidad administrativa. Lo incluían en el Código Civil. ¿Por qué? Bueno, porque se pretendía legislar de fondo todas las cuestiones atinentes a la responsabilidad. Un capítulo especial para cuando el daño generador de la responsabilidad, el daño generador del hecho dañoso que eh, tiene como consecuencia la obligación de reparar económicamente, iba a estar legislado en el Código Unificado. No lo creyó prudente el Poder Ejecutivo, entonces cuando realiza las modificaciones, el Poder Ejecutivo para enviar ya el proyecto definitivo al Congreso, interviene sobre este punto, excluyendo cualquier tipo de legislación o de intervención en cuanto a lo que es la norma de aplicación de Código Civil unificado. Entonces, ¿qué decía? Bueno, lo que dice su texto actual, ninguna norma del Código Civil y Comercial que tenemos ahora va a poder ser relacionada ni siquiera supletoriamente, ¿sí? por, el, eh, por el juez al momento de decidir una cuestión atinente a responsabilidad administrativa. ¿Sí? Paralelamente, envía un proyecto al Congreso, además de hecho lo hace antes, envía un proyecto al Congreso que después es aprobado, para que la responsabilidad administrativa tenga un régimen específico, ¿sí? Dentro de la órbita del derecho administrativo. Después vamos a analizar la ley. Bien, es decir, lo que hizo es, lo saca del Código Civil y Comercial, ¿sí? Que después se transformó en ley, y establece un régimen propio de responsabilidad administrativa. Ante eso hay alguna parte de la doctrina que no lo considera prudente,
¿sí? Y hay parte de la doctrina que dice, está muy bien lo que hicieron. Hay que ver ahora cuál es, si se va confirmando por la jurisprudencia esta, eh, el régimen este, o si tiene algunas consecuencias que tengan que ver con alguna inconstitucionalidad. Algunos jueces, antes cuando se estaba analizando en algunos foros específicos de derecho administrativo, algunos jueces planteaban que veían, lo decían en su rol de académicos, veían algunas cuestiones observables, ¿sí? Y bueno, y la verdad que es una institución, digamos, de alguna manera crítica en el derecho administrativo actualmente, ¿sí? Entonces, voy a mandar estas dos campanas para que tengan los enfoques diferentes. Les quiero hacer esta puntualidad porque está bueno, más allá que ustedes lo pueden estudiar por algún texto, escuchar la voz discordante y concordante. ¿Ok? Bueno, comparto pantalla. Me dan un segundito y ya estoy con ustedes. Bien, ¿están viendo la pantallita? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, yo ahora pierdo un poco la visualización de la pantalla, así que si hay alguna persona que quiere entrar a la clase me avisa, o algún mensaje en el chat me avisa. Bien, entonces el hecho de que nos convoca es esto de la responsabilidad administrativa, ¿sí? La pregunta es, ¿la administración puede generar alguna cuestión que dé a un particular alguna obligación de reparar? Bueno, en el transcurso de los tiempos, esto era, o en el origen de los tiempos, esto era improbable, ¿no? Nos vamos antes de la revolución individuales o antes de la creación de la República como sistema de gobierno y la división de poderes, era un poco, cuando el concepto era el poder absoluto, el absolutismo político, el poder absoluto, digamos, improbable que al rey le tenga que reparar algún daño que sea consecuencia de su gestión, ¿sí? El poder absoluto quiere decir que el que determina las reglas, hoy en día el Congreso, el que gestiona el cumplimiento de esas reglas, hoy por hoy el Poder Ejecutivo, y que en caso de inconveniencia entre esas dos cuestiones, ¿sí? El Poder Judicial, antes lo hacía toda una sola persona, que era el rey. Entonces es difícil que podamos achacar algún grado de responsabilidad o ese concepto de poder tenga presente que tenga que dar explicaciones, ¿sí? A partir de la evolución de diferentes instituciones, entre ellas ya avanzada la división de poder o el sistema de poder ya relativo o de equilibrio entre poderes, empiezan a haber algunas cuestiones. O sea, no se abrió como consecuencia de la división de poderes esta situación, sino que el Estado sigue siendo sigue habiendo ahí una idea fuerte de no dar explicaciones y mucho menos responder por los actos. Pero, ¿qué pasa? Empieza a haber alguna diferenciación entre lo que puede ser la responsabilidad del Estado de la responsabilidad del funcionario. Es decir, guarda, si un funcionario se equivoca, pueden exigirle al funcionario, ¿sí?,
que se haga cargo de la mala praxis en la gestión de la administración. ¿Sí? Le podemos exigir a Alberto Fernández, ¿sí? Ya que lo traigo como ejemplo porque hoy es el presidente de la Nación, alguna consecuencia de haber obrado mal ante una determinada situación que generó un daño. ¿Sí? Pero no vamos a poder exigirle al Estado que se haga cargo de eso. Se hará cargo Alberto Fernández. ¿Sí? Sí, una vez generado un juicio y haber sido encontrado culpable. Hay algunos daños que difícilmente el patrimonio de una persona pueda responderlo. O sea que esto es no es una de las mejores de la respuesta. Y luego sí empieza a haber alguna aperturas a ambas cosas, a que si bien el funcionario puede ser responsable de ello, difícilmente, puede ser responsable de ello, ese responsable como representante, como funcionario o como persona que trabaja para la gestión pública, también haga responsable a la administración. ¿Sí? Esos vendrían a ser los 4 criterios que se fue avanzando a lo largo del tiempo. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasó en Argentina puntualmente? A partir de la sanción de la Constitución, se planteó en un artículo, en uno de los artículos que tiene que ver con las atribuciones del Poder Judicial, le da atribuciones al Poder Federal, al Poder Judicial Federal, a que tenga competencia para todos los juicios o todas las acciones judiciales que se celebren contra la administración. Entonces, como parece ser que el criterio es de que el Estado pueda ser demandado por las consecuencias de sus actos, entre ellos por la responsabilidad. Arrancamos bien, 1859. En 1864 se genera la primera condena al gobierno nacional. Una cosa que es una casuística que es constante en el transcurso del tiempo es con el mercado, como el comercio exterior. Tiene que entrar por aduana, en aduana tiene que generarse un control de qué mercadería es la que está ingresando o la que está saliendo, y pasa que por ahí hay un maltrato en la mercadería y termina generándose la rotura de la mercadería que es importada o exportada. Y nada, y el dueño de eso, quien compró o quien vende esa mercadería, termina teniendo un daño, ¿no? Que es la pérdida de la mercadería, total y parcial, ¿sí? Quizás cuando llegue al destino se lo devuelvan porque llega deteriorada, o viceversa, ¿no? Bueno, la cuestión es que hay una primera condena al Estado Nacional. Simplemente es un hito, no es para que ustedes tengan conocimiento de ese fallo. Stoy es una empresa dedicada al comercio entre países, al comercio internacional, y en el envío de una carga se la destrozan en la aduana. Así que nada, le hace una reclamación administrativa y un juicio posterior para que le reparen, es decir, le indemnicen en la pérdida. Acá, en el punto 2, en sexto y seguido, contra el gobierno nacional también es un fallo en donde se consolida un cambio del criterio de la Corte Suprema. Ahí pasan a la teoría de la indemandabilidad del Estado, es decir, no podemos demandar al Estado, el Estado no puede estar en tribunales nacionales. ¿Qué pasó? ¿No? Porque esto no les anoté el año, tiene unos cuantos años esto, ahora en un ratito lo buscamos. Y lo mismo que en el punto anterior, estos fallos no es necesario que ustedes los retengan, simplemente una evolución jurisprudencial. En el Sánchez-Seguich, ¿qué pasó? Se había organizado ya
el poder judicial. ¿Sí? Los tribunales federales de la Nación ya estaban constituidos a partir de la ley 64. Esa norma que yo les hablé cuando hablábamos de la cláusula constitucional, donde los tribunales federales tenían competencia para las contiendas, en donde el Estado sea parte, en la ley, en la reglamentación de la norma constitucional, es decir, en la ley 64, le agregan una sola palabra o una sola frase que cambia el sentido de la institución que estamos tratando. ¿Por qué? Porque le agregan, en el caso en que el Estado Nacional, y esto le agregan, sea parte actora. La pregunta es, ¿y qué pasa cuando es parte demandada? Bueno, esta ley no le da competencia para entender están en tal situación. ¿Sí? Por ende, el Estado no podía ser demandado. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Cuando se debate esta norma, estamos hablando de los años 1860 y pico, cuando se debate esta norma, el razonamiento de los legisladores... Profe, Sí, me dice ahí en internet que ese fallo es de 1864 también, como el anterior. buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Qué pasaba? La ley también debe haber andado, porque es la ley de creación de los tribunales federales, ¿sí? Por los mismos años. Entonces, ¿cuál es la situación? El razonamiento de los legisladores cuando se sanciona esta ley. Se razonaba así. Si dejamos que el Poder Judicial o que los jueces sean parte, sean competentes cuando el Estado es parte demandada, le estamos otorgando al Poder Judicial que pueda revisar o evaluar los actos del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, el Poder Judicial está interviniendo en la gestión administrativa. Y por ende consideraban ahí una violación de la división de poderes. Es un razonamiento paradigmático porque consideran inconstitucional una norma de la Constitución. Pero bueno, en definitiva yo le estoy contando el fundamento y las discusiones que se dieron en el Congreso. ¿Sí? La cuestión es que fue el fundamento que se tuvo en cuenta para sancionar esta intervención en la atribución de competencia de la Constitución que cambió o que impide que el Estado Nacional sea demandado. ¿Sí? Nada, en el punto 3 es un fallo también meramente ejemplificador, donde acá es una empresa demandando a una provincia por cuestiones de responsabilidad, no al gobierno nacional. Y acá se aceptó la posibilidad, es decir, las provincias se podían ser demandadas por daño. Es porque la norma que le estaba comentando es una norma que genera competencia para los tribunales federales. Entonces, para los tribunales provinciales no había ninguna determinación, por lo tanto podía ser demandada. En Cardoso contra la provincia de Buenos Aires, también un fallo muy viejo, donde ahí se determina que no es responsable el Estado cuando hay una prestación de servicio realizado defectuosamente, ¿no? Y que ese defecto genera un daño. Vamos a ver, esto se empieza a repetir también cuando el Estado hace prestaciones defectuosas
y que genera daño. También, así, lo mismo que cuando le hablaba de el deterioro de mercaderías en aduana, que el Estado siempre fue demandado por esas situaciones, también nos pasa lo mismo en este caso. Y después, ahora vamos a ver un par de fallos sobre lo mismo. Siguen las cuestiones entre la división de poderes. Y pasa que, si bien el Estado no podía ser demandado, el Estado seguía generando con su accionar algunas consecuencias que generan un hecho dañoso. ¿Sí? Si bien puede ser reprochable, también podemos decir que es el ámbito mismo de las cosas, es la vida misma, ¿no? Que en la prestación de la gestión se generen daños, que muchas veces que no son intencionales, ¿no? Como por ejemplo, que algunos dependían una cuadrilla una cuadrilla de una empresa de servicio estatal mande a sus empleados a realizar algún mantenimiento, ¿sí? Hoy vamos a decir en lo que es los cables de telefonía en ruta, y para no ir y venir, esta cuadrilla en algún momento duerma en algún campamento en el medio del campo, y cuando se hagan de comer generen un incendio. Y ese incendio se genera en medio del campo y se termina incendiando un campo. Por eso, un ejemplo muy catastrófico, pero esto pasó en 1933, cuando una cuadrilla, en 1933, el modo de desplazamiento de las personas era un poco más difícil. Hoy te subís a la camioneta y te vas a dormir a un hotel en el pueblo, pero en aquel momento sí la cuadrilla dormía en el medio del campo, y pasó esto, ¿sí? Se empezaron a hacer de comer y algo se desajustó y terminaron incendiando un campo. El dueño del campo, complicado. Bueno, demandó al Estado y el Estado fue condenado. Ahora, ¿por qué lo condenaron? Porque en el medio se cambió la forma de la legislación. Ahí pasamos a una nueva... Se cambió la ley de procedimiento administrativo por mejor se reguló, digamos, la ley de procedimiento administrativo, y establecía que el Estado podía ser demandado, pero con un requisito, que es una reclamación administrativa previa. Entonces, ¿qué pasaba ya en 1933? Devoto podía podía demandar al gobierno. Devoto es el señor dueño del campo incendiario. Podía demandar a la administración, ¿sí? Y había jueces competentes, pero primero tenía que hacer una reclamación, es decir, un procedimiento administrativo donde presentaba su planteo en la administración pública, ¿sí? Entonces, estos empleados eran empleados de la firma Correos y Telégrafos, que era una empresa de aquel momento, luego fue privatizada, era un ente descentralizado. Entonces, por ende, abrían un procedimiento administrativo diciendo: señor director de la empresa Correo y Telecomunicaciones del Estado, Sociedad del Estado, presento la siguiente, no vamos a decir demanda porque no es judicial, sino que es una reclamación administrativa, para que me
se me reconozca la pérdida que yo tuve por culpa de sus empleados, que me incendiaron mi cosecha. ¿Qué pasaba si el señor Devoto iniciaba directamente una demanda? El juez de la causa, una vez que esté sorteada y establecido, le iba a rechazar la demanda por falta de legitimación pasiva, activa, porque el Estado no podía ser demandado porque no se cumplió con uno de los requerimientos. ¿Ok? La situación puntual fue que empezó a haber un exceso de trabajo administrativo en la sede legislativa. ¿Por qué? Porque si bien no podía ser demandado, sí podía ser reclamado el Estado, y el órgano encargado de determinar las partidas presupuestarias era el Poder Legislativo cuando sancionaba su presupuesto. ¿Qué era lo que pasaba hasta antes de esta modificación de la ley administrativa? Pasaba lo siguiente. La reclamación administrativa se hacía, ¿sí? Porque no podían demandarlo al Estado, pero podían decirle al presidente de Correo y Telecomunicaciones: reconoceme este daño que generaron tus empleados. La cuestión es que si la firma te decía no, o el funcionario te decía no lo vamos a reconocer, no había ningún tipo de posibilidad de demandar al Estado. Ahora, muchas veces la administración decía: sí, mil disculpas, lo hicimos, le vamos a reconocer este gasto. ¿Cuándo? Y cuando haya dinero, cuando haya partida. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Había muchas reclamaciones en el Poder Legislativo pidiendo que se incluya en el presupuesto partidas para atender a esta cuestión. Entonces, en algún momento, cuando se sancionó la primera ley administrativa, dijeron: bueno, no, ok, esto lo resolvemos, no trabajamos más de esto, sino que hagan la reclamación administrativa, y si la administración te dice que no, entonces anda al Poder Judicial. Si la administración te dice que sí, pero no te lo paga, bueno, anda al Poder Judicial e inicia una acción de ejecución de ese crédito. Ya no participaba más el Congreso. Claramente fue una evolución de la FIU. En 1938 se sanciona el fallo Ferrocarril Oeste contra Provincia de Buenos Aires. Y acá vemos esto de las prestaciones defectuosas. Cuando nosotros compramos un bien, ustedes saben que no sé si saben, las propiedades, los inmuebles en la República Argentina tienen, al igual que si las personas físicas tenemos un documento de identidad, los bienes inmuebles, los lotes de las propiedades, tienen un número de matrícula, antes se decía legajos. Bueno, tiene un número similar, esto no es el mejor de los ejemplos, pero es muy gráfico, similar al documento de las personas. Entonces, cuando nosotros en nuestro rol de abogado queremos realizar un embargo de una propiedad, se lo pedimos al juez que embargue en tal propiedad, y se lo pedimos identificándolo con el número de matrícula. Ese número de matrícula está compuesto, es dado cada vez que se particiona una propiedad, un bien inmueble, le dan un número de matrícula y está identificado ahí todas las temiso. Uno, las titularidades de esos inmuebles, es decir, quiénes son los dueños del inmueble. Dos, cuáles son las medidas que se graban el inmueble, es decir,
si tiene embargo, si tiene hipoteca, si se coloca como bien de familia, si se registra como bien de familia, ¿sí? Si tiene alguna servidumbre, si tiene alguna restricción, ¿sí? Se va incorporando a estos datos. También tiene información sobre el levantamiento y el cambio de esas restricciones, ¿sí? Y bueno, nada, otro dato más sobre las certificaciones, eso no hace mayor comentario. Es una figura notarial. Una certificación, cuando ingresa una certificación, ingresa porque algo está pasando con esa propiedad. Se está vendiendo o alguien la está queriendo embargar, ¿sí? Y el certificado tiene una duración de 90 días. Por 90 días, el que quiera hacer algo, es decir, o un abogado o un escribano, que incorpora un certificado, ese certificado por 90 días, quien solicitó el certificado va a tener prioridad para hacer lo que necesita hacer. Es decir, esa propiedad de una persona que debe dinero. Entonces, un abogado, auxiliando obviamente al acreedor, inicia un juicio ejecutivo y pide el embargo. Entonces, hasta que el juez lo decida, ¿sí? Pueden pasar algunas cosas, como por ejemplo que el titular del inmueble lo venda. Entonces, ¿qué pasa? Pide un certificado mientras presenta la demanda y la incorpora ese certificado a la demanda, ¿sí? El abogado va a tener 90 días de tiempo para que su acreencia sea la primera de todas en caso de que cualquier cosa le pase a ese inmueble. Entonces, si luego de la toma de certificado el acreedor, el deudor vende ese inmueble, quien pide un informe, son los escribanos por lo general, va a ver que hay un certificado emitido y por ende una persona a la cual le van a tener que rendir un dinero. O los que intervienen en esa operación de compra van a saber que esa propiedad algo va a tener. Y en no menos de 90 días vamos a saber qué es. Muchas veces los certificados se piden y nada, y en el día 90 no pasó nada. ¿Por qué? Bueno, porque el deudor pagó, porque arreglaron, porque se pusieron de acuerdo, entonces nada, la sangre no llegó arriba. Me extendí un poquito. Pero bueno, quiero decir que en el registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires se llevan todas las situaciones que le pasen a los inmuebles. Para eso es muy importante saber, siempre que intermediamos en una operación que tiene que ver con inmuebles, cuál es el número de registro o de matrícula. Ese número está en la escritura, en un sello que se coloca con el registro de la propiedad. ¿Sí? Bueno, ¿por qué estoy contando todo esto? Porque en Ferrocarril Oeste contra Provincia de Buenos Aires, el Estado tuvo una prestación de un servicio defectuoso. Lo habíamos visto que en Cardoso contra Provincia de Buenos Aires habían dicho que la provincia no se hacía cargo. No es responsable cuando la administración haga una prestación defectuosa. Esto cambia en esta situación. En 1938, en Ferrocarril Oeste contra Provincia de Buenos Aires. ¿Qué hizo el registro de la propiedad? Cuando Ferrocarril Oeste va a comprar una propiedad donde iban a realizar un taller de trenes, ¿sí? Cuando Ferrocarril Oeste compra un inmueble, compra un territorio, un terreno contiguo a los lugares donde pensaba que estaba comprando. Eso, bueno, tuvo una causa ese error. La propiedad formaba parte de los que realizaron la venta, pero hubo una equivocación y en realidad le terminaron vendiendo otro terreno. Ferrocarril Oeste siempre pensó que que había comprado el terreno en donde desarrolló su taller.
¿Qué pasó? Al tiempo de haberlo comprado, e intimado al ferrocarril para que le dé, por una persona que se llamaba Parmigiani, para que le devuelvan el inmueble o para que se lo compren. ¿Sí? Se presenta el dueño y decirle, Ferrocarril Oeste, ¿me devolvés el terreno o me lo comprás? En realidad lo intimaba para que se lo compre, no lo quería. La situación fue que Ferrocarril Oeste revisó sus títulos y le dijo, miren, el dueño de este terreno soy yo, así que rechazamos su carta de documento, su intimación. ¿Sí? Bueno, la sorpresa se lo llevó el ferrocarril cuando, luego de que Parmigiani iniciara el juicio, se aclarara en ese juicio que Ferrocarril Oeste no era dueño de la propiedad, sino que lo era Parmigiani. ¿Qué hizo el ferrocarril? En vez de devolver el terreno, se lo compró. ¿Cuál fue el perjuicio para el ferrocarril? Tuvo que comprar 2 veces, digamos, el mismo terreno. Lo compró una vez, pero... Entonces, la pregunta es, ¿quién era el responsable de ese error? Y claramente, quien informó mal, o quien tenía una mala información, era el registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires. Es una dirección que depende de la Administración Central, de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué posibilidades tenía el ferrocarril de tener la veracidad? Ninguna. ¿Por qué? Porque la única persona que lleva datos sobre los registros es el Estado de la provincia. ¿Sí? En este caso es oneroso porque se paga ese servicio. En Mar del Plata, la oficina del registro de la propiedad está en Colón Independencia, en el subsuelo del Colegio de Escribanos. Entonces, cada vez que nosotros necesitamos tener un dato sobre un inmueble, nosotros los abogados, incluso ustedes que van a ser abogados en algunos pocos años, en unos pocos meses, van a poder, con su matrícula, solicitar, con su tomo y folio, solicitar informaciones sobre los inmuebles sin tener que dar mayores explicaciones de nada. Simplemente están habilitados por su condición de abogado. ¿Sí? Ahí llenan un formulario, lo presentan, pagan la tasa y piden el formulario, piden información sobre el bien cuya matrícula es 20.338, del partido 045 que es General Porredón. Entonces ahí usted a los 3-4 días el Estado le devuelve una información con una planchuela, ¿sí? Que están en la parte de arriba los datos del inmueble y en la parte de abajo tienen 4 columnas. La primera, ¿quiénes son los dueños? 1, 2, 3, 4, 5. El último es el dueño actual. ¿Sí? Tenés ahí el tracto sucesivo. En la segunda columna, si tiene hipoteca, tiene embargo, se constituyó como bien de familia. En la tercera columna se levantó la hipoteca A, se levantó el embargo B, se desafectó como bien de familia. Y en la última columna, si hay informes o no vigentes. Bueno, ¿sí? ¿Qué pasó con Ferrocarril Oeste? Entonces, fue demandado el ferrocarril, fue declarado culpable el ferrocarril, o perdió la acción de reivindicación. Para no perder el terreno tuvo que comprar el inmueble y luego le hace un juicio a la provincia de Buenos Aires, que por primera vez es condenado en este tipo de prestación de servicio defectuoso. Y esto se denomina la doctrina de la falta de servicio. Es decir, si el Estado se obliga a prestar un servicio, ese servicio debe ser prestado de manera adecuada. Acá está es el deber de prestación adecuada para el fin establecido. ¿Sí? Entonces, el Estado tiene que prestarla de manera adecuada y de manera correcta.
Si no pasan esas cosas, es cumplimiento de manera irregular de las obligaciones legales impuestas. En la doctrina administrativa se llama doctrina de la falta de servicio. Y es un fundamento para la responsabilidad administrativa. Cuando pasa eso, cuando hay una falta de servicio, el Estado tiene la obligación de indemnizar. Pasan otros 50 años y pasa 1988, Badel contra Provincia de Buenos Aires, la situación es prácticamente igual, el registro de la propiedad se equivoca, habitualmente es una exageración mía, se equivoca y cuando... No se equivoca tanto. El caso es que las consecuencias son complicadas, porque ahí si embargaste otro inmueble y le generaste un problema a alguien, y ni hablar si vendiste una propiedad que no es tuya, también le generó un problema a alguien. Entonces, nada, pero se plantea estos dos hitos, ¿no? Fíjense el título, porque el Ferrocarril Oeste ahí se resolvió mal, porque se resolvió bien en términos de lo que la doctrina espera, pero no se planteó, o sea, ahí dijeron que la responsabilidad era indirecta. Quisieron decir, en términos claros, la Corte dijo, el que se equivocó fue el funcionario, no la administración. Entonces eso chocaba con una figura que tendríamos que haberla visto al principio del cuatrimestre, que era con la teoría del órgano. Cuando nos preguntamos qué es la administración pública, la respuesta es un órgano. ¿Sí? Hubo muchas... esa es la respuesta actual, la que más satisface a la doctrina. Es un órgano. ¿Sí? Entonces, si vos decís que la administración pública es un órgano, no puedes decir que se equivoca el funcionario. Si es un órgano, el que se equivoca es la propia administración. No tenés que hacer una diferenciación entre el órgano y el funcionario. No tiene sentido. El que se equivoca es la administración. Se objetiviza de alguna manera la responsabilidad. ¿Sí? Cuando la Corte se expide sobre Badel contra la provincia de Buenos Aires, ahí sí conceptualmente fue como que el fallo estaba todo bien. En Ferrocarril contra la provincia de Buenos Aires, la consecuencia del fallo era buena. Administración tienen que indemnizar a las personas que le generó el perjuicio su prestación defectuosa del servicio. En Badel, contra la provincia de Buenos Aires, conceptualmente, el ferrocarril estaba bien, pero cuando explicaban los fundamentos, te decían, lo tiene que hacer porque la responsabilidad es indirecta, se equivoca el funcionario y tiene que responder la administración, como si fueran dos personas diferentes. En Badel está perfecto, está bien encuadrado. Se equivoca, hay una falta de servicio, que es una figura bien administrativa, hay una falta de servicio, es decir, una prestación defectuosa de servicio, y el que se equivocó y por ende tiene que responder es el órgano. ¿Sí? No te habla del doble de la culpa de la gente, ¿sí? No hay una falta que el damnificado tenga que probar, ¿sí? No entra a resolver eso. ¿Sí? Independientemente de la causa que lo motivó, el reproche no puede ser subjetivo. ¿Sí? Se equivoca el órgano. ¿Sí? Bien. Quiero escuchar a ver si hay dudas, si esto les va cayendo bien, si están despiertos. Sí, profe, se entiende. Yo le quería consultar si este Power lo va a subir al campus que Sí, está. lo subo, no hay ningún problema. Ah, bueno, genial. O sea, tomé un montón de apuntes Uy, perdóname. Yo y no Power, tenía. bueno, es medio tarde, lo digo. Power, te presento, yo no tengo problema en compartirlo.
entiendan ustedes que es un auxiliar, para que ustedes Sí, sí. en los tiempos que corren les diría que para ustedes no me vean la cara 1 hora y media, que soy bastante fulero y aburrido, así que, no, mentira. Es un auxiliar para la clase, ¿no? Tienen que confrontarlo con el Claro, estudio del sí, profesor. obvio. No, pero está bueno porque están los fallos y eso, así que si después lo puedes subir, No, genial. bueno, ojo con ponerse a estudiar los fallos de hace 200 años atrás, ¿eh? Badel puede ser que esté bueno que lo lean. Es importante que ustedes tengan la doctrina, digamos, qué es lo que resuelve. Yo leí en su momento Ferrocarril y es no es un bodrio, es inentendible, porque es un fallo más de derecho notarial que de derecho administrativo, ¿no? Sí, obviamente tienen que ver, un montón que ver con derecho administrativo, pero eh, nada, por ahí Badel sí, ¿sí? Algunos otros fallos que son más actuales sí, pero bueno, nada, no, sí, sí. Los otros, los que son viejos, no. Claro. Un segundito que creo que hay una preguntita. Esperen que me voy al chat. Ah, que está en el. Yo lo usé el año pasado, no sé si mantienen en el. Ignacio, bueno, después me fijo. ¿Ustedes ven las cosas del cuatrimestre pasado en el campus? Después me Sí, fijo. algunas cosas hay. Sí, profe. Ah, bueno, porque ahí entonces ya lo tengo subido. Ah, Eh, listo, yo no lo vi, pero no no revisé tampoco, así que bueno, debe estar ahí. listo, Araceli. Igual ahora yo después lo confirmo. Yo pensé que se logueaba todo. Bueno, entonces sigo con la firma. ¿Se acuerdan cómo vieron responsabilidad en obligaciones? ¿Se acuerdan que la responsabilidad se dividía en grandes bloques que tenían que ver con responsabilidad contractual cuando hay una vinculación comercial entre las partes y una sufre un daño? Entonces, nada, la responsabilidad es contractual. ¿Qué va a pasar? Bueno, las indemnizaciones que estén presentes en el contrato o lo que dice el Código Civil cuando habla de responsabilidad intracontractual. Cuando hablábamos de los daños generadores sin la presencia de contrato, por ahí el abanico se abría un poco más. Ahí te distingue si los actos son lícitos o ilícitos, en el sentido de si hay prestaciones no lícitos penales, sino lícitos relacionados con el derecho civil, ¿no? Bueno, todas esas cuestiones también tienen que ver con esto, ¿no? Porque la responsabilidad contractual y extracontractual de la administración pública puede generar un acto plenamente lícito. Es decir, un funcionario o un agente de la administración que está, que está eh, eh, realizando una actividad por la cual fue constituida, por ejemplo, la policía persiguiendo a algún delincuente en flagrancia. ¿Sí? Supónganse que un policía corriendo atrás se choca con alguien, no obviamente que no con el delincuente que está corriendo, pero sí con alguna tercera persona, por alguna, no quiero, eh, o un carro de bomberos o un bombero que para poder apagar un incendio en un predio, tiene que hacer una rotura en algún predio de un vecino que no está sufriendo el incendio, pero le meten el camión o le encharcan toda la propiedad.
con el agua, le rompen alguna cosa. Entonces, la actividad de la administración es claramente lícita y es lo que tiene que hacer, pero en el medio le genera un daño a otro. ¿Sí? Otras son las cuestiones cuando la administración sí genera perjuicios de manera dolosa o culposa. ¿Sí? Esto que hablábamos de informar erróneamente, claramente en el registro no hubo nadie a la cual podamos decir, bueno, acá hubo una infracción tendiente a provocar el daño de manera deliberada, ¿sí? Sino que se cargó mal. ¿Por qué se cargó mal? Bueno, puede ser porque era información muy vieja, porque hubo un escribano que presentó mal algún loteo, ¿sí? Y nada, y ellos tenían una información equivocada, de la cual no puede decir, no tenemos nada que ver. No, claro que tienen algo que ver. Si ustedes nos obligan a nosotros los abogados a pedirle solamente a ustedes, al registro de la propiedad, información. No tengo ninguna vía alternativa. ¿Sí? Entonces lo tienen que hacer bien. Pero no hay dolo ahí, no hay una equivocación deliberada. También se generan actos ilícitos cuando la administración, o mejor dicho, el funcionario, participa de algún acto de corrupción que genera un daño a un tercero. ¿Sí? Ahí puse la figura del desvío de poder. No sé si lo hablábamos en algún momento. El desvío de poder es una figura que en nuestro país y en países tercermundistas, voy a decir, donde los niveles de corrupción son altos, tendría que ser mucho más estudiada. Aquí se le denomina desvío de poder. Desvío de poder es la administración tiene poder, o los funcionarios tienen poderes, tienen muchos poderes que no tienen los particulares. ¿Se acuerdan cuando veíamos con los poderes que tiene la administración en las ejecuciones de contratos? Cuando en los contratos administrativos, quiero decir que decíamos, esto en los contratos comunes no existe, que una parte que puede suspender al otro, que puede sancionar al otro, que puede interpretar qué quiere decir el contrato y el otro lo tiene que aceptar, el otro es el particular, el contratista. ¿Sí? Es decir, el funcionario está revestido por una serie de poderes que lo va a tener solo porque es la cabeza de la administración pública. ¿Sí? Y la administración pública tiene esos poderes porque su finalidad es el interés general, mientras que la de los particulares, su interés es el particular, el propio. Entonces, el funcionario no puede utilizar el poder si no es para propender al interés general, al bien común. Y cuando el funcionario manda a investigar y hace que la AFIP le ponga el ojo en su actividad tributaria, porque está disconforme con la manifestación que ese particular hizo del poder o criticó a un presidente o de manera pública, ahí vos estás utilizando el aparato estatal para perjudicar a una persona, no para ver si el tipo tributa bien o tributa mal. ¿Sí? Vos pusiste el ojo ahí porque vos querés perjudicarle. O lo que es más común, eso es cuando el poder persigue a alguien. O cuando le pedís documento, o cuando le mandás a la policía para tal cosa, ahí estás generando una persecución. Estás haciendo un desvío de poder. Ese poder que está de manera, que está fortaleciendo al funcionario, se tiene que utilizar para el interés general, no para el interés particular. ¿Sí? Lo que es más común en las causas de corrupción es beneficiar a alguien. En este caso también estás haciendo un desvío de poder. Estás utilizando el poder público para el interés privado.
el del mismo funcionario, o el de un amigo del funcionario, o de algún socio del funcionario. ¿Ok? Entonces, ahí es donde se generan los perjuicios, ¿sí? Y que por ahí pueda haber alguna acción contra la administración generado por el desvío de poder. ¿Sí? Y por último, el otro bloque de responsabilidad de los actos públicos, en lo que tiene que ver con la extracontractual, era la responsabilidad objetiva. Ustedes la han visto en esta misma clasificación, las vieron en obligaciones, pero tenía que ver con con partes privadas. Bueno, acá le estoy traspolando los casos a la administración pública. ¿Cuándo un hecho de responsabilidad objetiva? Bueno, claramente cuando un vehículo, un auto de la administración que atropella a otro auto, a una persona, claramente hay responsabilidad objetiva de manera extracontractual, va a tener que responder la administración por eso. Para ejemplificarlo con una función más estatal, les puse esto. El estallido de un polvorín. Lamentablemente pasó, Río Tercero, pasó en la década de los 90. Ahí había un arsenal de un regimiento. Un arsenal es un lugar donde se guardan municiones, armas, todo eso. Bueno, se incendió y provocó que ese arsenal reviente por los aires. Tuvieron que evacuar los vecinos de Río Tercero, que era donde estaba el arsenal, no recuerdo si lo había dicho, tuvieron que salir corriendo de la ciudad porque estaba cayendo de todo, se escuchaban explosiones y algunas cosas volaban por los aires. Tuvo que hacerse una evacuación de urgencia. La prensa, muchos años después, hubo una investigación periodística que se planteaban que hubo algún material bélico que Argentina vendió a un país que no tenía que venderle, entonces como que la baja se dio a partir de la generación de ese incendio. Nunca se probó esto, pero sí. Una situación que también tenía que ver con algo asociado a la corrupción. Pero bueno, ¿qué pasó con las personas que fueron dañadas? ¿Sí? A que se le cayó algún proyectil en la casa. No sé, no recuerdo que haya habido muertos, pero alguna persona que salió herida o daño a las propiedades. Bueno, ahí demandaron al Estado y ahí claramente había un caso de responsabilidad objetiva por el evento dañoso. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? No tenés que andar demostrando el dolo o la culpa de las personas. Se te cayó algo arriba de tu casa y te destrozó el techo, te rompió el tanque de agua, te rompió todos los vidrios de tu casa. ¿De quién es esto? Es del Estado, es del arsenal, del establecimiento militar, qué sé yo, estatal. No se discute más. Y es una cosa riesgosa. No se discute más. Esto causó el daño, no tengo que probar ni culpa, ni dolo, ni la gente. Listo. Se acabó la discusión, eso es lo que tiene la responsabilidad objetiva. Otra de las clasificaciones es responsabilidad directa, cuando incurre por un hecho de la administración pública, propio, un hecho propio. Otra de las divisiones era si hay responsabilidad indirecta, hay responsabilidad indirecta por otro lado. ¿Sí? ¿Qué pasa si el personal de arbolado urbano tiene que podar un árbol y una rama, por un mal cálculo, se cae arriba de un auto? Bueno, será responsabilidad indirecta. No es el órgano que se equivoca, sino que esto en el ámbito laboral hay este tipo de responsabilidades. Como le dije antes, esto choca de alguna manera con la teoría del órgano, pero durante muchos años se utilizó como para determinar
a quién le correspondía el daño por la realización, a quién le correspondía indemnizar por la realización de actividades generadoras dañosas. Ya lo vimos. ¿Por qué el Estado tiene que responder? Claramente ustedes van a tener claro cuando se te cae un artefacto de 15 kilos arriba de tu casa, que viene del polvorín, ¿no? Pero ¿por qué el Estado tiene que responder cuando un bombero te rompe la puerta de tu casa, te rompe el tapial del patio de tu casa para entrar a apagar un incendio en la casa de un vecino en el cual yo no tengo nada que ver? ¿Por qué? ¿Qué hago con ese tapial destrozado? ¿Qué hago con el jardín, con mi hermoso jardín, que ayer era un jardín y hoy tienen surcos por el agua y las pisadas de los bomberos? ¿Qué hago? ¿Ustedes qué piensan? ¿Es propio que la administración indemnice? Escucho, a ver, así me tomo un mate y respiro un poco. ¿Está bien que la administración tenga que indemnizar al dueño del jardín? Sí, está bien. ¿Alguien opina lo contrario? Yo te puedo decir, flaco, si no entraban los bomberos ahí, capaz que tu casa también se incendiaba, ¿eh? Exijo que me conteste porque si no voy a estar pensando que están todos dormidos o que se fueron. No, para mí también tiene que responder. Bueno, Creo que ninguno piensa que está mal. Yo creo que tendría que ser, depende del caso. Si es un caso de urgencia, de que podría ser devastador si no procede la gente, en todo caso tendrías que responder contra bueno, supongamos que tiene que apagar el incendio de la otra casa. Tendría que, no tendría que responder el dueño de la casa o el seguro de quien corresponde. Claro, está bien. Vos lo que decís es, bueno, Salvo, pero sí. salvo excepciones, por ejemplo, cuando hay imprudencia o negligencia del Estado, en el cual tendría que haber controlado o algo, Sí. como torre civil, por ejemplo. Pero insisto, flaco, si los bomberos no apagan ese incendio, se te quema vos también la casa. Bueno, el tipo puede decir, loco, sí, pero yo el incendio no lo hice, lo hizo el vecino, y ahí tenés razón, el tipo va a poder pedir indemnización al vecino. Si tiene seguro de incendio, bueno, mejor todavía. Pero bueno, vemos, la teoría del sacrificio especial nos da la respuesta. La Firmina dice, el Estado existe en base a sacrificios efectuados con los particulares. ¿Cuáles son esos sacrificios? Son los impuestos que los particulares pagan para que el Estado tenga una hacienda pública, un tesoro, ¿sí? Cuando nosotros compramos un paquete de cigarrillos pagamos impuestos, cuando compramos muchísimos bienes de consumo pagamos impuestos. Bueno, de hecho pagamos el 21% si el comerciante lo tributa de todas las cosas que estamos comprando. El 21%, nada más y nada menos. Y además, los que tenemos algunas actividades y ganamos más de tanto por mes, tenemos que pagar impuestos a las ganancias, ¿sí? Más de 50.000 pesos, 56.000 pesos creo que ahora ya tenemos que pagar algo de impuesto a las ganancias, ¿sí? Y cuando ejercemos algún comercio en el Partido General de Pueyrredón tenemos que pagar
tenemos que pagar la tasa de La comercio. TIC, ¿no es? Exactamente. Sí, ¿Sí? la TIC. Y no sigo con la enumeración de impuestos porque van a decir que trabaje otro. Bueno, los comercios pagan tasa de publicidad, por ejemplo, por el Sí, cartel. exactamente. Si seguimos buceando, digo, nada. Va a ser algo desesperante. Todos los impuestos tienen que alcanzar para la satisfacción de todas las necesidades del Estado. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una persona que además de eso se sacrifica aún más? Como por ejemplo la persona que tiene un jardín y es destrozado por los bomberos. Tiene un daño. Esa persona claramente para volver a tener su jardín tiene que comprar tierra, tiene que comprar semillas, tiene que esperar un año. Nada. Claramente su patrimonio está afectado. ¿Sí? Esa afectación, ese sacrificio que tuvo, ¿es el ordinario, que es el que tiene que ver con los sacrificios habituales, con el pago de impuestos, o es especial? Claramente, ese sacrificio es especial. ¿Sí? Entonces, él se afectó, como dice ahí la filmina, de manera desigual y desproporcionada. Entonces, la equidad debe imperar para evitar la justicia. Va a ser indemnizado. ¿Y esa indemnización de dónde va a salir? De los sacrificios ordinarios. ¿Sí? Le van a pagar de ese tesoro que es generado por las afectaciones habituales de los contribuyentes. ¿Se entiende? Esto es la teoría del sacrificio especial. Sí, Es decir, cuando hay un sacrificio especial, hay un fundamento para que el Estado indemnice. No puede pasar. ¿Ok? Otro de los fundamentos es la igualdad ante las cargas públicas, eso nada. Desconsecuencias, también tiene que ver con lo otro. Nadie puede ser grabado de alguna manera mayor a la habitual. La falta de servicio ante otro tipo de situaciones, el Estado tiene que indemnizarlo, eso ya lo vimos. El enriquecimiento sin causa, cuando puede ser que en algunas otras situaciones el Estado, de manera lícita o ilícita, termine perjudicando a otro y empobreciéndolo y enriqueciéndose la administración. Ustedes saben que por el Código Civil no puede haber una relación de enriquecimiento sin causa. ¿Sí? Estos son diferentes fundamentos por la cual se abre la responsabilidad del Estado. ¿Sí? Bueno, estas son cuestiones una firmeza que tiene que ver con lo que veíamos, con lo que veían ustedes en derecho administrativo, los diferentes ítems, los requisitos de la responsabilidad. Tiene que haber un daño cierto, especial y anormal. Tiene que haber un hecho humano o un acto administrativo. Un hecho administrativo quiere decir, o un acto administrativo que genere la producción de un daño. Tiene que haber una relación causa-efecto. Entonces esto lo doy lo pasamos rápido. Antes de la modificación o antes de la sanción de la ley de responsabilidad del Estado, nosotros enseñamos esta materia, damos esta clase diciendo que la responsabilidad administrativa surgía de lo que se denominaba un régimen pretoriano. ¿Qué quiere decir un régimen pretoriano? Un régimen jurisprudencial. No surge de la norma, no hay una ley especial de responsabilidad extracontractual.
hay un juego de interpretaciones judiciales, algunos fallos de corte, que interpretaban el régimen de la responsabilidad del Código Civil, en aquel momento el artículo 1109, 1112, 1113, que hablaba de la responsabilidad civil. Y que con la aplicación de la teoría del órgano, de la doctrina de la falta de servicio y de la improcedencia del sacrificio especial, esas tres instituciones que están escritas ahí más abajo, se generaba lo que nosotros llamamos un régimen jurisprudencial de la responsabilidad administrativa. La pregunta, ¿hay un régimen de responsabilidad en aquel momento, no? ¿Hay un régimen especial de la responsabilidad administrativa? Sí. ¿De dónde surge? Del Código Civil, de las doctrinas administrativas de estas tres teorías, la teoría del órgano, la teoría de la falta de servicio y la improcedencia del sacrificio especial, ¿sí? Y fallos que las articulaban. Todo eso está derogado a partir del nuevo régimen de la responsabilidad del Estado Nacional, que dice que no se aplica ninguna norma del Código Civil, ni directa ni subsidiariamente. Miren, que va más allá. Los tipos te dicen, ni siquiera subsidiario, no se aplica. Y hay veces, bueno, el poder no se deja controlar claramente. Fíjense, el proyecto de Código Civil de la comisión de asesora hablaba de sanciones pecuniarias para los funcionarios que no cumplían con sentencias judiciales, que ordenaban a realizar alguna actividad puntual. Tenía que ver con el saneamiento de la cuenca del arroyo Maldonado y la cuenca del río Matanza, que está totalmente contaminado y creo que genera también la contaminación del riachuelo y todo eso, un gran foco contaminante donde vive muchísima gente. Entonces había una situación donde se mandaban a hacer cosas y los funcionarios la cumplían, ellos decían porque no había presupuesto, daban su fundamento de por qué, era una cuestión difícil de abordar, pero se habló en algún momento de algunas sanciones pecuniarias si no cumplían. También con el tema de las jubilaciones había cuestiones así, donde la ANSES no cumplía o iba cumpliendo a medida de que podía muy poco, y hubo una catarata de juicio contra el Estado, una sanción pecuniaria al funcionario, si no cumplía, puede hacer que resuelva. Bueno, ahí claramente el nuevo régimen de responsabilidad dice, no va a pasar. Ahí vean el último párrafo del artículo 1, la sanción pecuniaria disuasiva e improcedente contra el Estado, sus agentes y sus funcionarios. La destierra de raíz. El proyecto primario los daba los habilitaba, ¿sí? El juez lo tenía que, obviamente, que decretar, ¿no? Bueno, ahí en el artículo 2 se determina en qué casos se eximen de responsabilidad de responsabilidad de Estado, que va a ser cuando el daño y perjuicio provengan de caso fortuito y fuerza mayor, atendible. Cuando se produce por un hecho de la víctima, un tercero a quien el Estado no debe responder, es atendible, ¿sí? Bueno, nada, había dan los requisitos de la responsabilidad, algunas fallas, algunas situaciones, esto ya lo vimos, pero fíjense, el artículo D, la falta de servicio, te dice que es una actuación o omisión irregular por parte del Estado. La omisión solo genera responsabilidad cuando se verifica de la inobservancia de un deber normativo de actuación en precio determinado. Está incluida entonces la falta de servicio en el nuevo régimen. Habla de la responsabilidad legítima.
Dice también esto que habla un poco del quantum de la indemnización. En ningún caso procede la reparación del lucro cesante. ¿Por qué plantean eso? Porque se asocia con la expropiación. La expropiación también en ningún caso procede la reparación contra el lucro cesante. Se va a indemnizar solo, no se va a indemnizar nunca las pérdidas que hubiera generado en el negocio futuro, sino ante la reparación puntual del hecho. ¿Sí? No es discutible, de todas maneras, hay algunos fallos judiciales donde abren la puerta, no a la reparación del lucro cesante, pero sí a alguna figura con lo que se hubiera gastado en aquellas en compras para poner en marcha algún tipo de servicio que tenga que ver con los negocios de la persona que le genera el daño. Vamos a suponer que una empresa se presenta a una licitación de un determinado, para una determinada señal de televisión o de radio o de alguna actividad que tenga que ver con medios de internet o alguna relación de esta, sea adjudicada por alguna relación puntual, posteriormente sea privada de esa de ese contrato, de esa prestación. Entonces, nada, nos van a indemnizar, no nos van a indemnizar lo que nosotros nos perdemos de ganar, pero ¿qué pasa con determinadas máquinas, determinados materiales que me compré para que sean útiles para realizar algunas cosas? ¿Sí? Eso no es lucro cesante, porque no es una ganancia que pierdo. Pero sí yo me compré esta serie de cosas para que me acompañen en el negocio futuro, ¿sí? Para desarrollar mi negocio. Entonces eso como que está ahí en el gris. Y ahí se estaba abriendo la puerta. Hay un fallo un poco viejo, fallo de Jacarandá, que la Corte Suprema dice, guarda, lucro cesante no, pero esto que vos comprás para realizar la actividad futura y no te va a servir para otra cosa, y sí, entonces eso te lo pueden llegar a indemnizar. No estaría mal que el Estado lo indemnice. Esto sí es discutible. El Estado no debe responder, ni aún en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por concesionarios o contratistas de los servicios públicos, a los cuales se le atribuya o encomiende un cometido estatal. Vamos a suponer que tengo un accidente porque en la ruta 2, que está concesionada, nada, por alguna situación que me pase, tuve que aparcarme en la banquina, estaba con una mal señalizada, o había un soberano pollo en la banquina que me genera un perjuicio en mi auto o un accidente fatal. ¿Sí? Entonces, ante esa situación, si bien la ruta del Estado Nacional está concesionada, entonces debo dirigir mi acción al contratista, ¿sí? Al SUCO creo que es a quien sea el concesionario. Ahora, ¿qué pasa si mientras tanto el SUCO quiebra? O el SUCO no me paga nunca. ¿Sí? Antes de la determinación de este artículo, nosotros podíamos demandar directamente al Estado Nacional. Después, con el contrato que el Estado tenga con la empresa contratista, se generarán las derivaciones pertinentes. Pero esto lo complica, porque no puede demandar al Estado y puede ser que el concesionario no tenga fondo para responder. ¿Qué pasará ahí?
No lo sabemos. ¿Habrá un sacrificio especial? Seguramente. Bueno, plazos de prescripción. La doctrina habla de que se quedan medio cortos, 3 años. La renovación de la administración pública es de 4/8. No, quizás medio corto. ¿Sí? Bueno. Hay todo un tema también que pasa con los regímenes provinciales. El artículo 11 dice: invítase a las provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a los términos de esta ley para regulación de la responsabilidad estatal en sus ámbitos respectivos. La pregunta es, y está en alguno de los artículos que está en el campus, esto que hablábamos hoy, ¿qué pasa si algún distrito no se adhiere? El Código Civil dice que de ninguna manera las normas del Código Civil van a ser aplicadas. Eso rige aunque la provincia o la ciudad se adhiera o no adhiera a esta ley. ¿Qué pasa si la provincia de Santa Fe dice: no adhiero y tengo un régimen especial propio? ¿Podría pasar eso? Y sí, porque pareciera que esa atribución provincial, si invitan a las provincias a que las provincias deban o puedan realizar adherirse a este régimen o tener un régimen propio. ¿Qué pasa si ese régimen propio da menos garantía a los administrados de que indemnizan? ¿Qué pasa si una provincia dice: nosotros no vamos a, nos declaramos indemandables? Se abre discusión. ¿Sí? Bueno, este es el último artículo de la ley. Pegan una leída a esos fallos, a esos artículos. No importa más los artículos, que estos fallitos que les dije. Recuerden, no me lean los fallos viejos, no tienen sentido. Alguno que sea muy estudioso y le guste esas cosas, nada, bienvenido, pero lo central puede ser Badel. En Badel está claro el tema de la teoría del órgano, ¿sí? Y sí me interesa la polémica abierta entre las críticas, ¿sí? Más allá de para la comprensión del instituto, el asunto está para lo que vendrá, ¿sí? Para estar atento a lo que viene en términos de fallos y cómo van a ser los criterios. Niños, ¿alguna duda? Sí, ¿cuál es el número de ley de este régimen? Se llama así: régimen de responsabilidad del Estado Nacional. No me acuerdo. Perfecto. Ya te digo. Voy a ponerlo acá, ¿no? Perfecto. Vamos a poner en Google, así le damos. $26.944. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna otra cuestión? Si quieren, hacemos así: lean los articulitos y cualquier cosita abrimos algún momento de discusión, ¿sí? Dale. Perfecto. Perfecto. Perfecto, profe. Muy bien, chicos, les mando un saludo grande y seguimos el próximo lunes. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Buena semana. Buenas noches. Chao, chao.